noche. Vamos a dar inicio a los servicios esta tarde con la alianza de nuestro Señor. Amén. Y una vez más damos gracias porque estamos aquí. Amén. El Señor nos ha concedido, hermanos, que estemos en este lugar para reunirnos, para adorarle. Amén. Porque Él es digno. Pongámonos de pie, hermano, para hacer una oración, presentarnos delante de Él. Oremos a Dios. Padre amoroso, Señor Dios eterno, Señor, estamos aquí, Padre, Señor, obedeciendo, Señor, Padre, a tus acuerdos, Señor, Padre, que internamente, Señor, Padre, Señor, quedó establecido, Señor, en tu palabra y en tu iglesia, Señor, tomándote a ti, Señor amado, como, Señor, no como referencia, sino, Padre, como, en primer lugar, Señor, como amo, Señor, de todas las cosas, Padre, Señor amado, consagrándolo a ti, Señor, y Dios amado, es por ello que estamos aquí, Padre, Señor mío, Padre, siempre ha sido así, salvo tú indiques alguna otra cosa, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros errores, Señor, por nuestras faltas, bendito Dios. Señor, porque confesamos, Padre, que en el transcurso del día, Señor, Padre, hemos fallado en nuestros pensamientos, hemos fallado, Dios, Padre, Señor, en darte la gloria a ti, Señor. Hemos fallado, Señor, en mirarte, Padre, como nuestro suficiente Salvador. Hemos fallado, Señor, en mirarte como nuestro único sustento, Padre. Señor amado, Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos laves con tu sangre, Señor, en esta tarde, noche, Señor. Padre, nos santifiques, Padre. Dios, queremos ser santificados, Padre, delante de tu presencia. Señor amado, muchas gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Creemos, amado Salvador, que, Señor, tú, Padre, eres el motivo de nuestra reunión, Señor. Padre, hemos estado todos, Señor, guardando, Señor, esta hora. Padre, muchas gracias, Señor. Dios amado, te pedimos, Señor, que quites todo cansancio, Señor, de aflicción, Señor amado, que, Padre, Señor, está menguando nuestro ser, Padre. Nuestra alma, Señor amado, sea liberada, Padre, para adorarte, porque esa es la parte de nosotros que puede alabarte, Señor. Nuestros pensamientos se ponen en contra, Señor, de ti, de tu palabra, de tus mandatos, Señor. Padre, Señor, y nuestra carne, Señor amado, siempre se hace el débil, Señor, el cansado, Padre. Señor, pero cuando salimos de este lugar, Señor amado, el sueño se va, Señor, y la flojera se va, incluso el cansancio se va, Señor. Padre, porque ha sido identificado que el enemigo, Señor, no le agrada. Y cuanto la carne, Señor, fácilmente es ungida, Padre, Señor, rechaza, Señor, tu palabra. Pero Padre, Señor, el infinito, Señor, de tu amor y tu fe que pusiste en nosotros, Padre, es lo que nos hace presentes en esta hora. Tómanos, Padre, en la fe, Señor, que tú nos diste, que tú nos hiciste, Señor. Padre, y allí háblanos, Padre, y ahí manténnos, Señor, despiertos. Bendito Dios, y podamos, Señor, Padre, sujetar todos nuestros sentidos espirituales, Señor, Padre, nuestra alma, Señor, y Dios, hagamos más que vencedores en esta noche. Pedimos, Señor, por nuestro hermano Eduardo, Señor, que, Señor, comentó llegar, Señor, Padre, Señor, libre del camino, Señor, y que Él pueda llegar con bien, Padre. Bendito Dios, Señor amado, pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y fuera impedimento, Señor amado, ese trabajo de nuestro hermano, Señor, para estar en los servicios, Padre, te pedimos, Padre, que tú lidies con ellos, Señor amado. Muchas gracias, Señor, y así, Padre, creyendo que no somos nada, Señor amado, sin tu palabra, Padre, Señor, habiéndonos presentado, Señor, creemos, Padre, que somos libres, Padre, para adorarte, Señor, y oír de tu palabra. Señor mío, muchas gracias porque una vez más, Señor, Padre, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron del culto pasado, hermanos? Amén. ¿Verdad que el Señor nos habló? Gracias al Señor. El Señor, Dios Todopoderoso, siempre habla. Amén. Y siempre le habla a sus hijos. Él nunca, hermano, nos va a dejar desamparados cuando nosotros le busquemos. Amén. Dice que, hermanos, que nos guiará, amén, en el camino donde debemos de andar. Amén. Siempre y cuando Él, hermanos, lo tomemos, Señor, en la fe como nuestro refugio. Amén. Que siempre creamos, hermanos, que Él nos librará de aflicciones. Amén. Él nos librará, hermanos, de toda angustia, dice su palabra. Amén. Alabanza al Señor. Y Él nos guiará. Amén. Y cuando estemos en su camino, en el camino santo de Dios, dice que sus ojos estarán sobre nosotros. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Y cuando sus ojos estén sobre nosotros, hermano, Él apartará todo lo malo, hermanos, que este mundo ofrece. Amén. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí el domingo, el domingo estuvimos hablando pues, de muchas cosas. Principalmente nos enfocamos en ver, hermanos, que para todo acto de obediencia o para todo cumplimiento de palabra, que para ello se necesita obediencia, hermanos, se requiere fe. Amén. Leímos, hermanos, ahí en Romanos, que dice la Escritura, hermanos, que se necesita fe. Perdón, en Hebreos 10, Hebreos 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermanos, esa palabra, pues, todas las iglesias lo conocen. Amén. Todo evangelista, hermanos, predica, pues, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero, hermanos, muchas de las veces, pues, es ciertamente que conocemos, incluso aprendemos, sabemos lo que dice la Escritura. Amén. Pero una cosa, como lo he repetido en muchas ocasiones, hermanos, es saber. Amén. Es conocer. Pero una cosa muy diferente es creer. Amén. Para nosotros, hermanos, como creyentes de Jesucristo, debemos de tener bien en claro qué significa la palabra creer. Sí. Amén. Yo creo que un niño, cuando le dicen que le señalan cuál es su padre, amén, a lo mejor en la primera visita, pues su padre salió quizás a trabajar fuera, y a lo mejor, por ejemplo, aquellos que se van a Estados Unidos, y algunos dejan engendrados a sus hijos y se van y regresan tal vez al paso de 5 años. Pero cuando regresa, le dice, su mamá le dice al niño, él es tu padre. Amén. Pero en la primera vez que le diga él es tu padre, pues no va a estar muy convencido. Amén. Pero mientras él lo esté mirando todos los días, frecuentemente lo esté mirando y aquel lo abraza y lo apapacha y le dice hijo, claro que va a creer que es su padre. Amén. Alabanza al Señor. Y él va a creer, y pase lo que pase, hermanos, él no va a olvidar quién es su padre. Aunque su padre tenga que irse otra vez fuera de casa, él no se le va a olvidar quién es su padre. Amén. ¿Por qué? Porque es algo, hermanos, que fue revelado en su corazón. Y yo creo que todo hijo, hermano, sabe que tiene un padre. Ahora, eso es algo muy diferente a conocer a tu padre. Amén. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, hermanos, si un hijo no vive con su padre, aunque sabe que es su padre, hermanos, si él nunca se acerca a los trabajos que realiza su padre, él no va a saber cómo trabaja su padre. Amén.
no va a saber, hermanos, cuál es el desempeño o qué oficio desempeña su padre. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, para nosotros conocer a nuestro Padre, necesitamos, hermanos, estar cerca de Él. Porque no es que Él se haya ido y no haya regresado. Dice la Escritura que ahí en San Juan 14 dijo que Él se iría, pero Él vendría, amén, en Espíritu Santo. Digo, yo no los dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Amén. Alabanzas al Señor. Y como referencia, pues tenemos, hermanos, a Hechos 2, donde estaban aquellos discípulos esperando la promesa en el aposento alto, y vino, hermanos, ese Espíritu Santo prometido, amén, a ungirlos, a vaciarse en ellos en aquellos días, en el día de Pentecostés, conocido históricamente, amén. Entonces, encontramos ahí también en la Escritura, es Romanos 14, en el último versículo, dice que, hermanos, todo lo que hagamos y no lo hagamos con fe, dice la Escritura que es pecado. Amén. Y hermanos, si es pecado, pecado es muerte. Amén, porque la paga del pecado es muerte. Alabanza al Señor. Entonces, hermanos, por eso cuando nosotros debemos de hacer algo en el nombre del Señor, hermano, tiene que ser con la revelación. Amén. Ahora, hermano, fe existe, fe es activa, pero fe también es revelación. Amén. Porque hay una común fe, pero hay una fe fortalecida, una fe revelada. Alabanza al Señor. Entonces, hermanos, podemos orar, podemos ungir con aceite, hermanos, por fe, pero también podemos orar, ungir con aceite, con una fe revelada. Amén. Alabanza al Señor. Leímos, hermanos, una escritura. Vamos a leer una vez más Santiago 5, versículo 12. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Santiago 5. Alabanzas al Señor. Dice del versículo 13 al versículo 15. Dice, ahí abre el versículo con una pregunta. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Amén. Esa es la clave, hermano, cuando, por ejemplo, nos sentimos afligidos, incluso si nos sentimos alegres. Hay un consejo de la palabra. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Y si estamos enfermos, hermanos, también hay un consejo de la palabra. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, a veces, hermanos, o casi siempre, porque somos seres humanos, en nuestra capacidad humana, hermanos, estamos por lo regular necesitando algo. Amén. Una familia cuando va empezando, una reciente familia que se está formando, necesita muchas cosas. Alabanza al Señor. Y si es nada
esa familia o hermanos, alguno de los dos que forman esa primera familia, porque una familia empieza de dos, amén. Hermanos, está mirando las necesidades de este mundo o la manera que este mundo nos ofrece para obtener las cosas que necesitamos, hermanos, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado si primeramente nosotros ponemos nuestros esfuerzos humanos conforme a nuestra capacidad humana. E incluso nunca lo alcanzaremos. Y si lo alcanzaremos, hermanos, será de algo reprimente. Amén. Siempre estaremos cantando el esfuerzo con el que lo hicimos. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que es de este mundo reclama lo suyo. Cuando un cristiano, hermano, tiene necesidad de algo, antes de que mire su bolsillo, debe de mirar a Cristo. Amén. Debe de mirar a Cristo. Antes que piense en otra cosa, en buscar un buen empleo, en tener un buen salario, debe de mirar a Cristo. Amén. Si no mira a Cristo, hermanos, difícilmente lo obtendrá. Será complicado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos aquí en el versículo 13, hermanos, ¿qué dice la pregunta? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Amén. Claro que usted, hermano, dice, pero ¿cómo voy a orar si voy a orar a lo mejor pidiéndole, quejándome? Bueno, yo creo, hermanos, que el que ora a Dios es Dios mismo. Amén. Yo creo, hermanos, que el único que puede contactarse con Dios es la fe que habita en usted. No puede ser sus ojos, no puede ser sus oídos, no puede ser sus pensamientos, no puede ser su razonamiento. Amén. Amén. Salvo, hermanos, su razonamiento y sus afectos, como le he comentado en otras ocasiones, han sido convertidos. Hermanos, porque creo que ya comenté un poquito en cultos pasados que, hermanos, como cristianos, si no tenemos discernimiento, a lo mejor tenemos solo interpretación y no discernimiento, hermanos, caemos en cuenta que si decimos, por ejemplo, Gálatas 5:23, que dice: vosotros habéis crucificado vuestros afectos y concupiscencias, llegamos a pensar, hermanos, que no debemos de tener afecto. Y si lo vemos, hermano, conforme a una ley, o yéndonos a un extremo, pues así es. Pero, hermano, la palabra de Dios nunca nos está mandando a un extremo. La palabra de Dios siempre nos está poniendo, o nos aconseja ponernos al centro del camino. Amén. Ahora, aquí aclaro algo, hermano, me aprovecho de decir algo. Cuando nos ponemos en el centro del camino, no quiere decir que estamos perfectos. Si nosotros nos colocamos al centro del camino, hermanos, es una muestra que somos obedientes. El centro del camino es ponernos, hermanos, en Cristo. El centro del camino es obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, empezamos en la obediencia a la palabra de Dios, el Señor, hermanos, nos llevará a su seno. Amén. Alabanzas al Señor. Porque, hermanos, a veces interpretamos, hermano, cultos o predicación de la palabra, hermanos, de una forma absoluta. Cuando, hermanos, el absoluto es Cristo. El absoluto es la palabra que cada día, hermanos, va añadiendo revelación sobre revelación. El profeta de Dios dijo que siempre hay una luz y Dios siempre arroja luz sobre una luz. Sobre una revelación, Dios revela más arriba, y si tomas esa revelación del
tienen que ser, hermanos, transformados. Amén. El razonamiento tiene que ser transformado. Amén. Nuestra memoria debe de ser purificada, debe de ser, hermanos, preparado, hermanos, para poder acomodar, hermanos, todos los recuerdos, todo, hermanos, en la parte de la imaginación, hermanos, tiene que separarse, no puede vivir, hermanos, revuelto con lo del mundo, con el pensamiento, hermanos, que está contrario a la palabra de Dios, y al mismo tiempo con el pensamiento que esté en favor de la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros como seres humanos, cuando, hermanos, estamos emprendiendo el camino de santidad, hermanos, se nos complica porque estamos siempre acomodando, hermanos, o queriendo acomodar el mundo y Dios. Eso es lo que nos ha frenado, hermanos, o ha frenado la iglesia de Dios en todo el mundo a que, hermanos, el Señor no venga. ¿Por qué? Porque, hermanos, nos ha pasado que no hemos podido nosotros dejar a Cristo, y dejar a Cristo es creerle para que Él separe, hermanos, todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos. Amén. Eso es, hermano, purificar. Alabanzas al Señor. Yo creo, hermanos, que todos aquí sabemos cómo limpiar 1 kilo de frijol o cualquier semilla, hermano, que compramos para alimentarnos. Hermanos, usted cuando empieza a limpiar la semilla, usted puede quitar la semilla que está en mal estado, usted puede apartar la semilla limpia, sana. Amén. Y si trae tierra o madera, astillas, usted también lo va a colocar en un lado, a donde corresponde. Amén. Si usted encuentra una piedra en el frijol, usted no lo va a guardar esa piedra, usted lo va a desechar. Amén. Alabanzas al Señor. Bendito sea Dios. Si usted, hermano, está haciendo eso, usted está purificando. ¿Quién lo hace? Usted, porque usted se lo recoge. Alabanzas al Señor. ¿Quién purifica su alma? Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces, y Cristo lo hace a través de su palabra. El cristiano debe de hacer eso es bajarse abajo, bajarse cada vez más, hermanos, para que, hermanos, usted pueda tener, hermanos, viviente, revelado el sentido de la fe. Amén. El sentido de la fe, hermano, es algo que para muchos es complicado porque, hermanos, no han visto la forma, no han visto la manera, no han probado a Dios. ¿Por qué? Dice la Escritura, por ejemplo, en Malaquías 3:10, dice: probadme en esto. Amén. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Hermanos, somos creyentes, hermanos, y cuando un tiempo se nos predica algo, hermanos, se nos queda bien claro, bien entendido, explícito en nuestras mentes, pero fallamos en bajarlo en nuestros corazones. Fallamos, hermano, ¿y qué pasa? Que después de un tiempo eso se nos olvida. Amén. Tanto que, por ejemplo, voy a mencionar a nuestra hermana Teresa, que no ha venido. Cuando hace años que predicamos sobre los diezmos y ofrendas, primicias, cuando ella dice que empezó a hacer eso, ella luego testificó, o me dijo a mí, bueno, varios hermanos, creo que por individual, que había sido bendecida, que el salario se lo habían elevado. Amén. Entonces estaba muy contenta, dijo: sí, ya vi que Dios, entonces probó a Dios y Dios me contestó. Pero luego, pues, como su visita al templo ha sido muy de vez en cuando, pues lo último que supe es que le dieron 2 trabajos, y no lo sé, pero creo que por el mismo salario, con problemas de comprensión o de comunicación con sus patrones. Pero bueno, el punto es esto, que nosotros, hermanos, buscamos a Dios, Dios nos contesta, hermanos, y después nos olvidamos de Él.
nos olvidamos de lo que Dios hizo. Amén. Dios, hermanos, hace milagros. Alabanza al Señor. Él lo ha probado. Amén. Él es fiel. Amén. Pero nosotros, hermanos, muchas de las veces fallamos en ver las grandezas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estudiamos, hermanos, que según Hebreos 11, fe es la sustancia. Amén. Fe es la sustancia. Fe es la convicción o es la certeza de lo que se espera. Amén. Hermano, también dice la Escritura, ahí en Hebreos, el versículo 3, el capítulo 11, dice que, hermanos, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Entonces, todo lo que vemos, hermanos, preciosos hermanos, todo estaba, hermanos, en el pensamiento de Dios. Todo estaba, todo existía invisiblemente. Amén. Alabanza al Señor, porque, por ejemplo, si hablamos de Cristo, que dice la Escritura, según Apocalipsis, que fue el Cordero, que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, no fue hace 2000 años como lo vimos, eso fue hecho, hermanos, de lo que no se veía, de algo que había sido hecho y era invisible. Como Dios ya sabía eso, hermano, el Señor desde el Génesis empezó, hermanos, a dar tipos de ese hecho que iba a ser visible y que ya fue visible hace casi 2000 años. Amén. Pero, hermanos, si nosotros, hermanos, carecemos de fe, va a ser muy difícil que nosotros podamos darnos cuenta, hermanos, cuál es la obra de Dios. Amén. Nosotros estamos pensando, hermanos, en venir al culto, hermanos, creyendo, hermanos, que vamos a ser salvos o que por eso Dios nos va a bendecir. La Escritura nos enseña, hermanos, y lo conocemos, hermanos, en Efesios 1, versículo 3 al 5, hermanos, dice que fuimos bendecidos en lugares celestiales en Cristo. Amén. No es que vamos a ser bendecidos, no es que necesitamos esforzarnos, hermanos, para ser bendecidos, de ninguna manera. Dios amigo. De ninguna manera es así, hermanos. No vamos a ser bendecidos, sino, hermanos, fuimos llamados para recibir nuestras bendiciones. Fuimos bendecidos en Cristo. Amén. Hermanos, muchas veces estamos en un trabajo, haciendo un trabajo, hermanos, y es que no le hemos pedido a Dios y ese es nuestro trabajo. No, solo estamos razonando, estamos imaginándonos cosas, hermanos, y hemos sido muy faltos, hermanos, en clamar a Dios para que Él nos revele cuál es su propósito, su plan para recibir nuestras bendiciones. Amén. Amén. La Escritura, hermanos, nos enseña o enseña al hombre allá en el Génesis, hermanos, que dice que el hombre con el sudor de su frente comerá el pan todos los días de su vida hasta que vuelva al polvo de la tierra. Amén. Eso es correcto. Bueno, pero ¿de qué forma voy a derramar mi sudor para comer mi pan? Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, si eso fuera algo así como una condenación, hermanos, encontramos que Cristo vino a rescatarnos de todo ese dicho. Alabanzas al Señor. Entonces, amados hermanos, gloria a Dios. Necesitamos activar el sentido de la fe. El sentido de la fe, hermano, no lo vamos a encontrar asistiendo al culto. Amén. El sentido de la fe,
Amén. Cuando nosotros empezamos a creer su palabra, hermanos, no debemos de detenernos, sino seguir creyendo su palabra. Amén. Su palabra. Amén. Alabanza al Señor. Si nosotros, hermanos, nos detenemos a ver cómo cree mi hermano, cómo cree mi hermana, hermanos, nosotros vamos a extraviarnos fácilmente. Porque no nos estamos fijando en nosotros. ¿Y cómo no vamos a ver en nosotros? Hermanos, vuelvo a repetir, no es nosotros en esta carne o esta carne, sino nosotros en el alma. ¿Quiénes somos, hermano? El alma de un cristiano siempre le está pidiendo hacer algo para Cristo. Amén. Cada mañana, cada vez que, hermanos, viene un pensamiento, hermanos, su alma, a usted como a mí, nos está pidiendo hacer algo para Cristo. Hemos fallado, hermanos, en oírnos a nosotros mismos, porque Dios no es un Dios, hermanos, que está gritando. Amén. Dios siempre nos habla, dice la Escritura, como un silbido agradable, apacible. Amén. Amén. Para esto, hermanos, necesitamos, hermano, creer su palabra como lo hemos hecho, y yo creo que hemos creído su palabra porque estamos aquí. Amén. Y hermanos, pero como lo dije hace un ratito, seguir creyendo su palabra. Y hermanos, hemos tocado el punto, o hemos llegado, hermanos, que hemos tocado del Señor, hermanos, esto que se llama Espíritu Santo. Porque hemos llegado hasta ahí, hermanos, porque todo cristiano necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios creó al hombre, Él lo creó espíritu. Y Él, hermano, podía guiar todas las cosas. Dijo el mensajero, Adán era un Dios amateur, un Dios pequeñito aquí en la tierra, porque a Él se le fue dado potestad de gobernar todo lo que estaba sobre la faz de la tierra. Amén. Cuando Él lo formó hombre, o formó, hermanos, en la figura de un hombre, de un humano, hermanos, Él le dio potestad, tenía potestad. Amén. Él guiaba a los animales, Él le podía hablar y los animales le obedecían. Amén. Ese es un tipo del Espíritu Santo. Así como Adán guiaba a los animales, así nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Alabanzas al Señor. Así como Adán guiaba a una oveja, así el Espíritu Santo en este día guía al cristiano. Amén. Pero claro que el cristiano debe dejarse guiar. Amén. Alabanzas al Señor. Que yo imagino que cuando Adán guiaba a los animales, pues no había necesidad de empujarlo, de arrearlo, amén, de esforzarlos a que siguieran cierto sendero o cierto camino. Yo creo, hermanos, que allá, hermanos, Adán incluso los movía o los ordenaba a través de su mente, porque Él gobernaba todo lo que había en la faz de la tierra. Amén. Entonces, hermanos preciosos, nosotros como individuos creyentes debemos de dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, se dirán, pero ¿cómo le hago, hermano? Todos los días, y me atrevo a decirlo, que a cada uno de nosotros como creyentes, Cristo nos habla en nuestra alma. Él nos está enseñando, hermano, cuando nosotros queremos hacer algo malo, le aseguro que Cristo, por medio del Espíritu Santo, en ese compartimento humano que se llama alma, hermanos, nos habla y nos dice, no lo hagas. Amén. No lo hagas. Así es. Lamentablemente, hermano, como dije hace un rato, fallamos en oír la voz de Dios. El otro día yo comentaba que con mi
hijo, decía yo, Dios nos oye cuando clamamos, pero nosotros se nos es difícil oír la voz de Dios. El domingo no lo comenté así, hoy lo comento, hermano. Hermano, es raro verdaderamente que usted oiga de viva voz, así como nosotros nos comunicamos a través de este sonido que emitimos, hermano, porque para nosotros lograr eso necesitamos primero escucharnos, porque hermanos, crea usted que fe es Dios morando en usted. Cuando usted empiece a oír su alma, usted empiece a oír al Cristo que vive ahí, que usted despertó, hermanos, cuando escuchó la palabra, amén, que usted bajó esa palabra de sus oídos a sus sentidos espirituales, y de ahí, hermanos, alcanzó su alma y esa fe despertó. Desde ese día su fe le está hablando, y la fe es Cristo y le está hablando, amén, como en esta noche. Alabanzas al Señor. Cuando nosotros empecemos a hacer caso, a afinar nuestros oídos espirituales y podamos oír la voz fuerte y clara que sale de nuestra alma, hermanos, vendrá Dios a hablarnos literalmente. Amén. Él tiene sus dones, Él sigue activo hasta hoy en día. Lamentablemente hemos fallado, en oír al Cristo que mora en nosotros. Amén. Hermanos, ¿a cuántos el Señor no nos dice asistamos al culto? ¿A cuántos el Señor nos dice oremos? ¿A cuántos el Señor nos dice ayunemos? ¿A cuántos el Señor nos dice no te portes mal? Amén. Siempre, hermanos, aquí en nuestra mente, en nuestros sentidos, hermano, hay una batalla y eso usted no se lo va a quitar, hermanos, hasta que usted empiece a oír a Dios que mora en usted. Hermanos, su alma le dice asista al culto, hermanos, sus razonamientos aún, hermanos, confundidos, aún ungidos por el espíritu del diablo, hermano, le hace decir no vayas, no te conviene. Y eso, hermanos, si nosotros no lo dominamos, nos convierte, en vez de a Cristo, nos convierte en un religioso. Amén. Y empezamos a decir, vamos a ir al culto porque pues luego el pastor se enoja. Vamos a ir al culto para que no diga nada a mi hermano. Incluso no decimos mi hermano, decimos el hermano o la hermana. Cuando nosotros estamos hablando así, estamos diciendo la hermana como si fuera la hermana de otra fulana o de otro fulano. Cuando decimos el hermano, estamos hablando como de una familia aparte. Amén. Cuando usamos el sufijo el o la, nos estamos refiriendo a una familia aparte. Cuando digo la hermana fulano de tal, el hermano fulano de tal, es lo mismo que decir el hermano de tal persona. Amén. Todos somos hermanos en Cristo. No entra él o la, sino mi hermano, mi hermana. Amén. Eso, hermanos, son cositas, a veces podemos verlas así, muy insignificantes, pero hermanos, son muy valiosas. Son pequeñas perlas, hermanos, que nos unen más a Cristo. Alabanza al Señor. Hay papás que quieren ir a la iglesia para que sus hijos los eduquen ahí, o para que sus hijos sean educados ahí, no sea que se vayan a perder. Incluso nosotros como adultos venimos a la iglesia y decimos, no sea que nos vaya yo a perder. Hermano, eso no es ni una pizca de fe. Porque, hermano, si usted creyó y fue bautizado, usted es salvo. La Escritura lo declara. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Alabanza al Señor. Si usted creyó cuando se bautizó, usted no se puede perder. Lo que pasa es que Satanás se ha encargado, hermanos, de venir y hablarle a su oído
su oído carnal, su oído espiritual, y le está repite y repite y repite que usted no es digno. Amén. Hermano, Dios no tiene que hablar tantas veces. A Dios se le cree. Amén. Si Dios dijo que usted es salvo, usted solo necesita creerlo. Una vez. Allá más adelante el Señor le va a recordar que usted es salvo, pero no le va a estar diciendo a cada rato: usted es salvo, usted es salvo, mira lo que he hecho por ti, créeme que Él no te va a rogar. No, porque Él es Dios. Alabanza al Señor. Amén. Ahí es el asunto donde muchas veces el cristiano se cree perdido. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alaban al Señor. Yo no estoy buscando que me crean a mí, yo estoy buscando que crean en Cristo. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Hermanos, a todos se nos fue dado el sentido de la fe. ¿Ven? Dice que por gracia somos salvos. Por la fe. Por gracia somos salvos por la fe. Amén. Cuando, hermanos, Dios nos miró, hermanos, y Él profundizó a ver en nuestra alma, y Él vio que había fe, hermanos, Él es la manera que Él halló gracia en nosotros. Hermanos, no por lo que usted hace, hermanos, no por la forma que usted ora, no por la forma de que usted platica, no por la forma de que usted vive, no por la forma de que usted hizo para estar mejor delante de Dios. Incluso, hermanos, no porque usted se bautizó. Eso solo fue así como una confirmación delante de testigos. Amén. Porque una persona, para que sea bautizada, tiene que ser salvo primero. Amén. Amén. No es cierto que bautízate para que seas salvo. No. Usted es salvo, y por cuanto es salvo, creyó, se bautizó. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por gracia sois salvos. Por la fe. Amén. Porque Dios puso una fe en usted y en mí desde antes de la fundación del mundo. Amén. Imagínese usted como una estrellita, hermanos, vagando en el universo. Y cuando, en mi caso, por ejemplo, si este cuerpecito nació, hermanos, allá dentro del vientre de mi madre, movía mis bracitos, mi piernita, amén, y me alimentaba, hermanos, del cordón umbilical, que esto estaba pegado a mi madre, amén, y yo tenía una vida allá adentro, y yo creo que usted tenía una vida dentro de su madre. Pero cuando usted nace, cuando toda criatura nace del vientre de su madre, nace muerto. Muerto a este mundo. Amén. Imagínense que Dios tomó esa chispita de luz que andaba en el universo y lo metió en mi cuerpecito cuando era yo un recién nacido. Amén. Entonces, hermano, empieza a crecer el niño, el bebé, se empieza a desarrollar. Hermanos, él no tiene culpa. Amén. Él, hermano, empieza a expresar ciertas características, pero uno es responsable de sus actos. Pero cuando es grande, cuando empieza a crecer más, él empieza a desarrollar actitudes. Amén. Y se va alimentando de lo que este mundo enseña. Amén. Hasta que llega Cristo a su vida. Cristo observa, hermanos, y si ve que en ese individuo, en ese niño, en esa niña, hay fe, hermanos, Él haya gracia.
usted y lo haya de mí. Por gracia sois salvos, por la fe que habita en nosotros. Amén. Dijo, por eso es que todos tenemos fe. Por eso dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Fe no lo obtuvo usted cuando vino a casarse. Fe no lo obtuvo usted cuando, hermanos, ayudó a un hermano, ayudó a una hermana. Fe no lo obtuvo cuando usted se bautizó. Fe no lo obtuvo cuando creyó la palabra porque la oyó. Fe despertó porque estaba en usted. Alabanzas al Señor. Hablamos en Hebreos 5, el versículo 13 y 14. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre. Amén. Hebreos 5, versículos 13 y 14. ¿Nos puede dar lectura, hermano Ronaldo? Hebreos 5, 13 dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gracias, hermano. Amén. Por eso, hermano, yo hago hincapié en la fe. Que ustedes, hermanos, tomen la palabra de Dios. Hermanos, crean la palabra de Dios. Amén. Hermanos, y de la forma en que yo, hermanos, como su humilde siervo y pastor, les explico, hermanos, no se quede con ello. Usted escudriñe más en su corazón. Amén. Y que el Señor le ayude a discernir. Amén. Cada palabra que sale de aquí del púlpito, hermanos, usted, hermanos, páselo. Imagínese que es un filtro, que es algo que usted va a pasar. Amén. Cada palabra, hermanos, sea un filtro para su vida, hermanos, y que esa palabra filtre lo que usted no necesita. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice pues que para los sólidos o para los que alcanzaron madurez, amén, para los que tienen ejercitados el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, no cualquier persona, refiriéndonos, hermano, a nuestro tema principal, que es la unción con aceite, no cualquiera puede hacerlo. Amén. Usted se va en iglesias denominacionales y cualquiera lo hace. Amén. Cualquier hombre, mujer lo hace. Cualquier gente se compra su aceite y empieza a ungir a las personas. Dice, hermanos, que, o yo comento así, esa obra, ese acto solemne, esa ceremonia de ungir, hermanos, no es para niños espirituales. Amén. Es para los que están habilitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Hermanos, ha pasado, preciosos hermanos, que gente que se ha metido a ungir a otras personas que tienen algún espíritu diabólico y no tienen el discernimiento del bien y del mal, terminan ungidos ellos mismos. Amén. No importa cuánto aceite use. Amén. ¿Por qué? Porque no lleva la protección espiritual. Se protege humanamente en sus capacidades humanas. Amén. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, yo la vez que yo les aconsejé que cada quien tuviera su aceite para ungirse, hermano, es personal. Amén. Porque es una oración que sale desde aquí del ministerio, hermanos, y es para cada individuo. Amén. Para cada cosa que le pertenece. Usted no puede agarrar el aceite y ir a ungir a otra persona.
Porque la Escritura, por ejemplo, en Santiago 5:14, dice que llamen a los ancianos de la iglesia. Amén. Bendito sea Dios. Para que lo unjan y oren por él. Lo unjan con aceite. Alabanza al Señor. Entonces, hermanos, yo creo, hermano, que si Dios nos llamó a ser cristianos, es porque Él quiere ungirnos de su Espíritu Santo. Amén. Él quiere llenarnos de esa revelación. Amén. No es que diga Santiago 5:14, nadie puede. Dice ahí los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Aquellos que están ejercitados. Amén. Que han alcanzado madurez. Amén. Que están sólidos en la fe. Que pueden discernir el bien del mal. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el motivo de que el cristiano debe de ungir su casa, debe de ungir sus cosas, hermanos, es porque en cuestión de utensilios, de herramientas que usamos, hermanos, debe ser dedicado, consagrado. Amén. ¿Para qué? Para que eso verdaderamente dure lo que tiene que durar. Amén. Porque a veces decimos, ya se le compuso y le quedó bueno esta cosa. Bueno, hermanos, es que cuando nosotros no conocemos o no tenemos la estatura de discernir el bien del mal, hermanos, se nos hace muy cómodos o muy normal que las cosas se descompongan pronto, que las cosas no nos sirvan. Amén. Como decía el otro día, se nos hace muy normal, hermano, que nos enfermemos. Amén. Por ejemplo, ahora que anduvo el COVID-19, que todavía existe, todavía está activo, hermano, cuando estuvo en su fuerza, era muy normal que alguien se infectara del COVID-19. Amén. Pero para el cristiano no debe ser normal. Porque, hermanos, el cristiano siempre debe de cubrirse con la sangre de Cristo. Amén. Siempre debe de ungirse para salir de su casa. Amén. Porque es que a veces, hermanos, sale la hermana y se va a comprar 1 kilo de tortillas y por las prisas, porque no se acordó comprarlas cuando estaba todo el día en su casa, sino cuando llega el marido, a esa hora quiere correr a comprar las tortillas y no se acuerda de nada sino de Dios, sino de su responsabilidad, de su negligencia. Hermano, se va condenando solita en la calle hasta llegar a la tierra. No sabe si un diablo se paró en una esquina y ahí pasó esa hermana y se ungió del demonio. Llega a su casa, a lo mejor el marido se le pregunta, ¿a dónde fuiste, cariño, que de repente desapareciste? Y ya verás si esa hermana no va a decir, ni te fijas, que no ves que fui por las tortillas. Y va a empezar una discusión así de sencillo porque se ungió de un diablo. Amén. Alabanzas al Señor. Hermano, como ejemplo eso, hay muchas formas, maneras que el cristiano puede ser ungido de un demonio. Y le causará problemas en su hogar, en su trabajo y en todas sus actividades. Alabanzas al Señor. Amén. Hermano, bueno fuera que todos los cristianos se compraran carro nuevo y no tuvieran que ungirlo. Amén. Alabanzas al Señor. Dios siempre tiene una puerta. Hermano, si un cristiano, un creyente va, hermano, si se compra un automóvil,
cosa que se hace en un automóvil. Amén. Desde maledicencias. Amén. Desde hechicerías. Y tanta cosa, hermano, que hace el hombre incrédulo, pagano, en un automóvil. Amén. Hermanos, cuando tomamos un automóvil, por ejemplo, en un transporte, hermanos, si nosotros nos vamos con la convicción, no nos cubrimos con la sangre de Cristo, hermano, allí mismo estuvo sentado el diablo. Amén. Y se dirá, pero eso es posible. Amén, es posible. Claro que es posible. Alabanzas al Señor. Si ese conductor de hoy, por ejemplo, de esos transportes semiprivados, fuera un creyente, él constantemente estuviera ungiendo su automóvil. Y ningún Dios lo quedaría ahí. Amén. Pero no le corresponde únicamente a él, nos corresponde a nosotros, hermanos, como consumidores de ese tipo de servicio. Amén. Ir protegidos con la sangre de Cristo, Amén. con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque esa sangre derramada en la cruz del Calvario es el Espíritu Santo. Aleluya. Recuerden que esa sangre no es de José ni de María. Amén. Es de Dios. Esa sangre es el Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Usted dirá, pero ¿a poco sí? Usted hasta dirá, pero ya la ve las vestiduras del carro, ya la ve el sillón que me compré de uso, el sofá. Pues sí, hermano, está bien que lo lavaste. Pero la unción, hermanos, es espiritual. Amén. Vamos a leer en Hechos 19, 11 al 12. ¿Nos ayudas con la lectura, hermano? Una vez más. Hechos 19, versículo 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12, ¿verdad? Bien. Dice así: y hacia Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de la tal manera que aun se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Amén. Gracias. ¿Se nos da cuenta, hermano? Amén. Ahora, yo les he enseñado aquí, hermanos, que hay dos poderes aquí en la tierra. Eso vamos a hablar de aquí en la tierra. Amén. Hay dos poderes, hermanos, sumamente poderosos. Uno es el Espíritu Santo y otro es el espíritu de Anticristo. Ahí nos encontramos, hermanos, que Pablo hacía singulares, en otras palabras, extraordinarios milagros. Cuando habla singulares es como que dice, nada más a ciertas personas. Amén. O sea, hacían muchos milagros, pero a ciertas personas. Por eso, singulares, Amén. que es lo mismo, extraordinarios. O sea, porque milagros ordinarios es que cualquiera que se parara y dijera, pues, yo me paro delante de Pablo, o yo pido que me pase esto, o que haga esto Pablo, y lo tiene que hacer. No, eran milagros especiales. Amén. Amén. Dice que de manera que llevaban a los enfermos pañuelos, sudarios, en otras palabras, delantales. Amén. ¿De quién? Del cuerpo de Pablo. Amén. Dice que en las enfermedades se iban. ¿De quiénes? De los enfermos. Amén. Y los espíritus malos salían de ellos. Bueno, ese es el caso, hermanos, del Espíritu Santo. Porque Pablo traía la unción del Espíritu Santo. Y todo lo que él tocaba, hermanos, quedaba ungido. Amén. Amén. Alabanzas al Señor. Asimismo, hermanos, un hombre
un adúltero, fornicario, asesino, borracho, fumador, de toda índole de maldad que existe sobre la faz de la tierra, hermano, esa persona no es que traiga, hermanos, únicamente, por ejemplo, el que fuma traiga la unción de fumador. No, la unción que trae es incredulidad, es unción de anticristo. Amén. A veces, ay, pero pues no fuma. No. Como enseñó el profeta de Dios, William Branham, dijo, fumar no es pecado, ser adúltero no es pecado, tomar licor no es pecado. Y muchas cosas señaló y dijo, pecado es no creer la palabra. Amén. Entonces, todo aquel que hace tales cosas, sencillamente no cree la palabra. Amén. Usted se sube a un coche porque pidió un viaje, hermana, y ahí se subió una mujer de minifaldas, una mujer que exhibe su cuerpo. Hermana, usted no, al rato no le va a importar y se va a usted a poner una ropa que anda enseñando su figura. Amén. Y usted no lo vio, porque hermanos, no es físico, no es visible. Usted va a hacer como hizo Dios, lo que se ve de lo que no se veía, usted va a mostrar, porque usted lo tomó de lo que no se veía. Amén. Usted dirá, pues es que no sé cómo, pero tuve el pensamiento que no había problema. ¿Y qué hace? Usted lo hace. Usted lo trae visible. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Hermanos, entonces, para estas cosas, tomar el aceite, hermanos, es cosa de tener discernimiento. Amén. Discernimiento. Que usted pueda ver los demonios. Amén. Usted escucha a alguien que habla una mala palabra, usted ya sabe que es un diablo. Si usted está sentado, nosotros hermanos estamos sentados, y usted ve que alguien comentó una palabra y otro le siguió en una broma, usted debe de ver que es un diablo moviéndose ahí. Amén. Si a usted se le cayó una cuchara y el hermano se rió, usted debe de ver que el que se rió es un diablo. Amén. Si usted le está platicando algo y usted se ríe, se está riendo y no le importa ahí enfrente de esa persona que está riendo, usted se está riendo, usted debe identificar que es un demonio. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, pero si usted no lo cree, hermano, yo puedo predicarle 20, 50 cultos de esta índole y no va a pasar nada en usted. Amén. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Usted tiene que tomar su aceite y ungir todas las cosas que usted obtiene. Amén. Si usted se compra algo usado, hermano, usted tiene que tener discernimiento. Usted no puede comprar una camisa, un pantalón, un vestido usado y decir, ay, pues voy a orar ahorita, salpico aceite y ya. Pablo el apóstol dijo, todas las cosas me lícitas, pero no todas me convienen. Amén. Se debería dejar de hacer, hermano, si no hay revelación. Porque si hay revelación, usted tiene el poder. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. A veces, hermanos, nosotros no identificamos al demonio y se anda paseando en nuestras casas. Ungimos una vez nuestras casas y ahí ya. Hermano, así como Dios, hermano, nos habla de nuestra mente, de nuestro corazón, así también Satanás avisa. Usted se empieza a oír un ruido extraño,
usted empieza a ver sombras, hermano, es una señal que usted debe dividir su casa. Porque una cosa le voy a decir, Satanás nunca se va a meter sin avisarte. Él no quiere ser más culpable, él ya es culpable. Él está limitado en su poder. Hay un porcentaje que lo limita a ser como Dios. Amén. Porque siempre ha sido menor a Dios por cual es creación. Amén. Alabanza al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Si ya ha pasado un año que usted durmió su casa, hermano, ojalá. ¿Sabe por qué? Porque si usted le tocan la puerta y usted deja pasar a un individuo que no cree lo que usted cree, y usted no ha orado, no se acuerda de Dios en ese momento, y usted ve a una persona común y usted le ofrece sus cosas, usted le ofrece sus trastes, usted le ofrece, no sé, cosas de su casa. Hermano, la Biblia nos enseña, y creo que aquí se nos ha enseñado, no comuniques, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Amén. ¿Y sabe qué pasa? Los niños se nos enferman, yo mismo me enfermo. Amén. Alabanza al Señor. Dios nos da toda la herramienta. Si usted no se acordó de que era un incrédulo, un pagano, hermano, usted puede abrir su casa. Si usted se empieza a pelear con su marido, con su mujer o con sus hijos, usted, hermano, debe de saber que no es su marido el que está peleando con usted. Marido, debe de saber que no es tu esposa la que está peleando con usted. No es tu hijo el que es desobediente, es Satanás. Pero, hermano, siempre, por ejemplo, en la cuestión de los hijos, siempre pensamos en el castigo. Hermanos, aquí lo he enseñado. Cuando un hombre ungido de un diablo, de adulterio, de robo, de narcotraficante, de asesino, hermanos, cuando el policía, el juez lo condena, abre la puerta, se mete el delincuente, el diablo se brinca y se va a otro individuo. A Satanás nunca lo vas a meter en la cárcel, nadie lo ha podido. Amén. Solo Cristo. Sí, amén. Amén. Cadenas de circunstancia son las que atan a Satanás. Usted no va, hermanos, a corregir o a atar a ese demonio castigando a su hijo. Y cuando usted le pone el castigo a su hijo sufre y el diablo se va a ungir otro por allá. ¿Y qué está haciendo usted? Está haciendo un mal juicio. Está haciendo la obra de un mal juez. Nunca se puede combatir el mal con el mal. Dijo el Señor, si Satanás se echa a sí mismo, su reino está dividido. Y hay escrituras para probarlos, hermano. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Todo se trata de la fe. Todo se trata de meter a Cristo en nuestros hogares. Todo se trata de que Cristo esté vivificado en nuestras almas. Hermanos, no habrá problema, no habrá, hermanos, disensiones, porque el problema es Satanás. El problema no es la hermana, el hermano. Amén. Y si no hay discernimiento, hermanos, de nada sirve que usted use el aceite, de nada sirve que usted esté consumiendo aceite, gastando aceite. Porque aquí le voy a soltar algo, hermanos. Si usted cree y Cristo está vivificado en su corazón, en su alma, usted no necesita el aceite para echar fuera a Satanás. Amén. Amén. Alabanza a Dios. El profeta de Dios, William Marlon Branham, dijo: él no usaba aceite cuando oraba por diablos, por tumores, por los demonios de epilepsia, de locura, pues. Dijo: el que no tiene el don, dijo, necesita usar aceite. Porque ese aceite es un guante que le protege. Claro, tipifica el Espíritu Santo. Y si lo creemos,
es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabanzas al Señor. Voy a citar unas escrituras más y luego continuaremos. Alabanzas al Señor. Éxodo 29, hermano, nos ayudas. Éxodo 29. 29. Y las vestimentas santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser con ellas consagrados. Amén. Eso es lo que le decía, por ejemplo, de las vestimentas. Amén. Bendito sea Dios. Voy a leer el número 7, capítulo 7, versículo 1. Dice: y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y ungídolo y santificándolo con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus vasos. Esto es, hermanos, el tipo de la casa. Ungir nuestro hogar con todas sus cosas, con todos sus utensilios. El altar es un tipo de nuestra recámara. Amén. Todo, hermanos, dice que las vestimentas iban a ser, fueron ungidas, hermanos, consagradas para que la pudieran usar incluso sus hijos. Amén. Alabanzas al Señor. Aquí yo digo, hermanos, si una ropa no ha sido ungida, santificada, hermanos, nadie la puede tocar, nadie debería de tocarla. Alabanzas al Señor. Hermanos, todavía hay, hermanos, hogares donde, hermanos, en el baño está papá, mamá, los hijos, incluso tíos o primos que viven en una misma casa. Hermanos, ellos usan un mismo jabón, usan una misma toalla. Amén. Hermanos, si fuéramos espirituales, pudiéramos ver, hermanos, la unción que hay en cada uno. Amén. Bendito sea Dios. Y se hace una mezcolanza de espíritus en toda la casa. Bendito sea Dios. Entonces, todas esas cosas, hermanos, usted los debe de ver. Dios, pídele a Dios que se lo revele. Amén. Amén. Y hermanos, no haya desavenencias en nuestras vidas, porque es ahí donde a veces decimos, no, todo tengo que ungir. Pues todo se tiene que ungir, hermano. Todo. Porque eso es, como dijo la escritura, o esa escritura ya en Mateo 7, versículo 3, que dice: porque amplia calzada es para los que se pierden, mas estrecha es la puerta, porque pocos son los que entran, hermanos, tomando la palabra de Dios, ordenándose conforme la palabra de Dios nos enseña. Pocos son los que entran, porque estrecha es la puerta. Amén. Pocos, hermanos, pocos son los que viven contentos, pocos son los que viven bendecidos, hermanos. No importa que todos escuchen la palabra, porque escuchan la misma palabra, pero pocos son los bendecidos, porque pocos son los que entran por la puerta estrecha, que es Jesucristo. Amén. Porque dice la escritura ahí en Mateo 7, 13, versículo 13, porque espacioso, amén, es el camino que lleva a la perdición. Alabanza al Señor. No dice el mundo,
Porque aquí está hablando, hermano, de dos caminos. Amén. Uno espacioso, uno angosto. Amén. El mundo, hermano, se coloca y mira a Dios, hermanos, y hay dos caminos. Uno grandote, ancho, hermano, ahí se mete la gente religiosa y dice: yo estoy mirando a Cristo. Pero pocos son los que se meten en el camino angosto. Alabanzas al Señor. Hermano, ¿nos ayudas en Efesios 6, versículo 12 al 18? Con eso terminamos. Escritura que conocemos, solo para que quede asentado en este punto. Efesios 6, ¿qué problema? 6, 12. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. ¿Está hasta el 18? Al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Con eso terminamos este punto. Recuerde, y le pido en el amor de Cristo, hermanos, como su hermano en Cristo, crea la palabra. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Nosotros, hermano, muchas veces decimos: ay, yo lo hago así porque yo creo que es así. No, hermano. Al momento en que usted está comentando eso, hermanos, usted está develando la incredulidad que habita en usted. Amén. Alabanzas al Señor. Tomad, hermanos, estad firmes, tomad la palabra, el yelmo, el casco. Amén. Y sus pies, dicen, posicionados en el apresto del Evangelio. Amén. Para que podáis detener los dardos del enemigo. Esos dardos son invisibles, hermanos. Esos dardos son demonios, son espíritus. Amén. Alabanza al Señor. Hay espíritus, huestes, hay principados, hay potestades. Amén. No todos son iguales. Hay estaturas también. Dios nos ayude. Oremos al Señor. Bondadoso Padre, nuestro Señor Jesucristo, te invocamos en esta hora, amado Dios, Señor, dándote gracias por esta porción, Señor, de tu palabra. Fe es la sustancia, dice tu palabra. Fe es la demostración, Señor, de las cosas que no se ven. Por la fe, Señor, fueron constituidos, Señor, todo lo visible de lo que no se veía. Bendito Dios. Señor, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Estrecha es la puerta que lleva a vida eterna. Pocos son los que la hallan, Señor. Todos la están buscando, Señor. Pero a ti, Señor, te plació solo a unos pocos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, Señor, Padre, Señor, nos ayudes, Padre, con la revelación de tu palabra. Y fe, Señor, entre en acción, poderoso Salvador. Fe, Señor, sea, Padre, Señor, lo que nos comunique contigo a vida eterna, Padre. Señor Jesús, Padre, fe sea despierto en cada uno de nosotros y
no haya desaveniencia, Señor. Que no haya, Señor amado, Padre, Señor Jesús, Padre, desgracias, Señor. Padre, como no ha habido, Señor, cada momento de nuestras vidas que hemos estado apartados de ti. Señor, tu palabra dice que oremos, Señor, en el Espíritu en todo momento. Bendito Dios. Señor, Dios amado, bendito Dios, no siempre doblando nuestras rodillas, sino en el Espíritu, siempre cubriéndonos, siempre, Señor, teniendo presente tu palabra. Señor, eso es lo que se ha enseñado en esta noche. Bendito Dios, Padre eterno, pedimos, Dios del cielo, que tú, mi Dios poderoso, Señor, nos cubras con tu sangre. Señor, en cada momento, Padre, Señor, Jesús, Dios, a ti te agrada, Señor, que te pidamos, que te rogamos, Señor, así es tu palabra, con súplica, intercediendo por los demás, Padre. Te pido, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor Jesús. Padre, Señor, te pido por los niños, Señor, que de esta congregación, Señor. Padre, así también por nuestros hermanos, Arnulfo, Bellani, Señor, que están esperando, Señor, un miembro más en su familia, Señor, que tú, Padre, lo has concedido. Bendito Dios. Gracias. Te pedimos, Señor, por ese brazo, Señor, de nuestro pequeño hermano, Padre Edgar, Señor, que, Dios mío, está, Padre, Señor, lastimado. Dios, Señor, hace falta que te creamos, Padre. Si nosotros, Señor, amado, tomáramos tu palabra, Señor, una oración fuera suficiente, Señor. Pero fe es la sustancia, Señor. Padre, ayuda, Señor, a sus padres, Señor, que padres son responsables, Señor, de su salud, son responsables de su crecimiento, son responsables de su educación, Señor, y de su formación, Señor, como hombre. Padre, Señor, nos te pido les ayudes y les bendigas, Señor. Tú eres Dios, Señor. Si tomáramos tu palabra, Señor amado, en la sinceridad de nuestros corazones, fe entraría en acción, Señor. Padre, todo lo dejo en tus manos. Señor, sé tú, Señor, con cada uno. Padre, Señor, Dios del cielo, Señor. Y vamos a salir de este lugar, Señor, agradeciéndote, Señor, por este tiempo, Señor, que nos diste, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado, Señor, y así, Padre, Señor, tú vayas con cada uno de los que parten lejos de este lugar, Señor. Guárdales, Señor, porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los guarda. Señor, y así nos despedimos, Padre. Te pedimos también, Señor, por las ofrendas, Señor, que serán, Padre, depositadas en el caso filacio de la iglesia. Señor Jesús, bendice, Señor amado, Padre, tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Bendito Dios, Señor, alegra los corazones, pues, Señor, de esta iglesia. Bendito Señor, muchas gracias, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Te alabamos. Dios les bendiga, hermanos. Pueden saludarse.